¿Sabías que hay algo que muchos padres hacen creyendo que es amor, pero que en realidad está destruyendo la relación con sus hijos? Te voy a contar una historia que me marcó profundamente hace años, cuando era profesor universitario. Llegó a mi despacho un joven de 20 años, llorando desconsoladamente. No por una mala nota, no por problemas económicos. Lloraba porque ya no podía más con su padre. Profesor, me decía, ya no respeto a mi papá. Lo veo como un ser débil, y eso me destroza por dentro. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo que veo constantemente en las familias de hoy. Padres que, con la mejor intención del mundo, están perdiendo algo mucho más valioso que la obediencia de sus hijos. Están perdiendo su respeto. Y cuando un hijo pierde el respeto hacia su padre, se pierde algo que es casi imposible de recuperar. Quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelarte cuál es ese comportamiento que los padres hacen pensando que es amor, pero que en realidad está minando su autoridad y creando hijos que se sienten perdidos en la vida. Te voy a contar por qué los límites no son crueldad, sino la forma más profunda de amor que puedes dar a tus hijos. Durante mis años como educador, he visto cómo generaciones enteras de padres han confundido el amor con la permisividad. He sido testigo de cómo familias enteras se desmoronan no por falta de cariño, sino por falta de estructura. Y lo más doloroso es que estos padres no se dan cuenta de que están creando el problema que más temen, que sus hijos los rechacen. La historia que te voy a contar hoy no es solo la de ese joven que llegó a mi despacho. Es la historia de miles de familias que he conocido a lo largo de mi vida. Familias donde los padres, tratando de ser perfectos, terminan siendo invisibles para sus propios hijos. Imagínate por un momento que tu hijo te mira y, en lugar de ver a alguien a quien respetar y admirar, ve a alguien débil, alguien que no tiene palabra, alguien que no merece ser tomado en serio. Ese es el dolor más grande que puede experimentar un padre. Y lo trágico es que muchos lo están provocando sin darse cuenta. Pero hay algo aún más profundo en esta historia. Cuando un padre pierde el respeto de su hijo, no solo está perdiendo autoridad. Está privando a ese hijo de algo esencial para su desarrollo, la seguridad que viene de tener límites claros, la tranquilidad que surge de saber que hay alguien fuerte cuidándolos. Si sientes que tu hijo ya no te escucha como antes, si notas que te desafía constantemente, si percibes que ya no te ve como solías verlo en sus ojos cuando era pequeño, este vídeo es para ti. Porque voy a mostrarte exactamente qué está pasando y, más importante aún, qué puedes hacer para recuperar esa conexión. Comparte en los comentarios si has sentido alguna vez que tu hijo no te respeta como antes. Tu experiencia puede ayudar a otros padres que están pasando por lo mismo. Y si este contenido te está resonando, suscríbete para que puedas acceder a más reflexiones sobre la crianza consciente. Ahora déjame contarte exactamente qué es lo que está pasando en esas familias donde los padres han perdido el respeto de sus hijos. Y créeme, lo que voy a decirte va a revolucionar tu manera de entender la crianza. Hace unos años, observé algo que me dejó helado. Estaba en casa de unos amigos cuando su hijo de 15 años llegó tarde, oliendo a alcohol. La madre se acercó preocupada, y el chico le gritó, «Déjame en paz. No me molestes». ¿Sabes qué hizo la madre? Se disculpó. Se disculpó con su propio hijo por preocuparse por él. Ese día entendí algo fundamental: hay padres que están criando a sus propios tiranos. El problema no es que los padres amen demasiado a sus hijos. El problema es que han confundido el amor con la debilidad. Han creído que perdonar todo, permitir todo, y no establecer consecuencias es amor. Pero te voy a decir algo que puede resultar duro de escuchar: eso no es amor. Es miedo disfrazado de amor. Cuando un padre perdona constantemente las faltas graves de su hijo, cuando no establece límites claros, cuando evita el conflicto a toda costa, está enviando un mensaje muy peligroso: en esta casa no hay reglas reales. En esta casa no hay autoridad. En esta casa puedes hacer lo que quieras sin consecuencias. Y los hijos, que necesitan estructura como el aire que respiran, interpretan esto de una manera muy específica. Los hijos no ven esta permisividad como amor. La ven como poder. Poder sobre sus padres. Y cuando un hijo siente que tiene poder sobre su padre, algo muy grave sucede en su mente: pierde el respeto. Primero viene la indiferencia, esa frialdad en la mirada.
Luego viene el desdén, esa actitud de superioridad. Y finalmente, lo más doloroso de todo, el desprecio. He visto hijos que hablan a sus padres como si fueran empleados. Hijos que toman decisiones familiares importantes sin consultar. Hijos que manipulan emocionalmente a sus padres para conseguir lo que quieren. Y lo más triste es que estos padres creen que están siendo buenos padres porque evitan el conflicto. Pero aquí viene lo que muchos no entienden. Cuando un hijo pierde el respeto hacia su padre, no solo está perdiendo una figura de autoridad. Está perdiendo su brújula moral. Está perdiendo la seguridad que viene de saber que hay alguien fuerte cuidándolo. Está perdiendo el ejemplo de lo que significa ser un adulto responsable. Te voy a contar algo que aprendí después de décadas trabajando con familias. Los niños que crecen sin límites claros no se sienten libres. Se sienten perdidos. Se sienten abandonados. Porque en el fondo, ellos saben que necesitan que alguien les marque el camino. Necesitan sentir que hay un adulto responsable a cargo. La autoridad no es represión. La autoridad es estructura. Es la diferencia entre un jardín cuidado y un terreno baldío. Los límites no son crueldad. Los límites son amor en acción. Son la forma en que decimos a nuestros hijos, te amo tanto que no voy a permitir que te conviertas en alguien que no puedas respetar. Cuando observo a esos padres que han perdido el respeto de sus hijos, veo algo muy específico. Están educando desde sus propias heridas no sanadas. Muchos de ellos crecieron con padres muy estrictos, tal vez incluso autoritarios, y ahora sobrecompensan siendo completamente permisivos. Si reconoces alguna de estas situaciones en tu propia familia, quiero que sepas que no estás solo. Comenta aquí abajo si has vivido momentos donde sentiste que tu hijo no te respetaba. Y si este contenido te está ayudando a entender mejor estas dinámicas, dale like y suscríbete para no perderte el resto de esta reflexión. Pero ahora viene la parte más importante de esta reflexión. Voy a contarte exactamente por qué los padres caen en esta trampa del perdón excesivo. Y te adelanto algo, la respuesta va a tocarte el corazón, porque probablemente te vas a reconocer en lo que voy a decir. Recuerdo vívidamente el caso de una madre que conocí durante mis años de docencia. María, una mujer de 50 años, vino a consultarme porque su hijo de 17 años había comenzado a insultarla delante de sus amigos. Le pregunté por qué no había puesto límites desde el principio. Su respuesta me partió el alma, porque no quiero que me odie como yo odiaba a mi madre cuando era estricta conmigo. Ahí está el secreto que pocos padres se atreven a admitir. Muchos están criando desde sus propias heridas no sanadas. Están educando a sus hijos no desde la sabiduría, sino desde el miedo. Miedo a ser rechazados, miedo a ser vistos como los padres malos, miedo a repetir los errores de sus propios padres. Te voy a decir algo que puede ser difícil de escuchar. Cuando crías a tus hijos desde la necesidad de ser amado por ellos, estás invirtiendo los roles. Tú te conviertes en el hijo que busca aprobación, y ellos se convierten en los adultos que deciden si te la dan o no. Esto es devastador para el desarrollo emocional de un niño. He visto padres que negocian con sus hijos de 5 años como si fueran socios de negocios. Padres que piden permiso a sus hijos adolescentes para tomar decisiones en su propia casa. Padres que se sienten culpables por decir no a peticiones completamente irracionales. Y todo esto viene de un lugar muy profundo, el deseo desesperado de ser amado a cualquier precio. Pero aquí está lo que estos padres no entienden. Cuando traicionas tu rol de guía para convertirte en el padre bueno, estás robando a tu hijo algo esencial. Le estás quitando la oportunidad de aprender que en la vida hay límites, que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana y se mantiene. Y hay algo aún más profundo en esta dinámica. Cuando un padre evita todo conflicto para mantener la paz, está enseñando a su hijo que los desacuerdos son peligrosos, que las emociones difíciles deben evitarse a toda costa. Está criando a un adulto que no sabrá manejar la frustración, que no sabrá negociar límites sanos en sus relaciones. Te voy a contar algo que descubrí después de años de observar familias. Los hijos de padres excesivamente permisivos no se sienten queridos. Se sienten abandonados. Porque en el fondo, ellos saben que necesitan que alguien les diga hasta aquí. Necesitan sentir que hay un adulto responsable que se preocupa lo suficiente por ellos como para enfrentar su enojo.
Una de las cosas más dolorosas que he visto es cuando un joven adulto me dice, ojalá mis padres me hubieran puesto más límites. Ojalá hubieran luchado por mí en lugar de ceder siempre. Estos jóvenes entienden, con la perspectiva de la edad, que la permisividad no fue amor. Fue comodidad para sus padres. Cuando un padre permite constantemente comportamientos irrespetuosos, cuando perdona sin consecuencias, cuando evita ser firme por miedo al conflicto, está enviando un mensaje muy claro: no creo en ti lo suficiente como para exigirte que seas tu mejor versión. Y los hijos, aunque no lo sepan conscientemente, sienten este mensaje. La verdad es que los límites son una forma de decir, te amo tanto que no voy a permitir que te conviertas en alguien que no puedas respetar. Es una forma de decir, creo en ti lo suficiente como para exigirte que seas responsable de tus acciones. Es una forma de decir, tu futuro me importa más que tu aprobación temporal. Ahora te pregunto, ¿has caído en esta trampa del perdón excesivo? ¿Te has dado cuenta de que quizás has estado criando desde tus propias heridas? Comparte en los comentarios si te has reconocido en estas situaciones. Y si sientes que este contenido te está ayudando a entender mejor estas dinámicas familiares, suscríbete para continuar profundizando en estos temas tan importantes. Ahora voy a contarte algo que va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre lo que realmente sucede cuando un padre pierde el respeto de su hijo. Y te adelanto, las consecuencias van mucho más allá de lo que imaginas. Hace algunos años, recibí una llamada que me marcó profundamente. Era de un hombre de 40 años, exitoso profesionalmente, que me decía entre lágrimas, profesor, mi hijo de 25 años me trata como si fuera un estorbo. Vive en mi casa, no trabaja, y cuando le pido que colabore, me dice que no tengo autoridad moral para exigirle nada. Y lo peor es que tiene razón. Nunca le puse límites cuando era pequeño. Esta conversación me hizo reflexionar sobre algo que muchos padres no entienden. Cuando pierdes el respeto de tu hijo, no solo estás perdiendo autoridad en el presente. Estás determinando cómo será tu relación con él para el resto de tu vida. Y más importante aún, estás influyendo en el tipo de adulto que se convertirá. Te voy a contar qué pasa exactamente en la mente de un hijo cuando sus padres lo perdonan todo. Al principio, el niño se siente confundido. Hace algo que sabe que está mal, espera una consecuencia, y no pasa nada. Su cerebro infantil interpreta esto como, esto que hice no debía estar tan mal. Pero cuando esto se repite una y otra vez, algo más grave sucede. El hijo comienza a probar límites cada vez más extremos. Es como si estuviera preguntando constantemente, ¿hasta dónde puedo llegar antes de que alguien me detenga? Y cuando nadie lo detiene, cuando nadie le dice hasta aquí, el niño no se siente libre. Se siente abandonado. Se siente como si estuviera navegando en un barco sin capitán. Pero aquí viene lo más devastador. Cuando un hijo crece sin límites claros, no aprende a respetarse a sí mismo. Porque el respeto hacia uno mismo se aprende primero respetando a las figuras de autoridad. Si un niño puede faltarle el respeto a su padre sin consecuencias, está aprendiendo que el respeto no tiene valor. Y esto se convierte en un patrón que se replica en todas sus relaciones futuras. He visto cómo estos jóvenes llegan a la universidad sin saber cómo relacionarse con profesores, compañeros o figuras de autoridad. No han aprendido que hay jerarquías naturales en la vida, que hay personas a las que se debe respeto por su experiencia y sabiduría. En sus relaciones de pareja, estos jóvenes tampoco saben establecer límites sanos. O son excesivamente permisivos, replicando el patrón de sus padres, o se vuelven controladores, tratando de ejercer la autoridad que nunca vieron en casa. En cualquier caso, sus relaciones sufren porque no aprendieron el equilibrio entre el amor y el respeto. Pero hay algo aún más profundo que sucede en estas familias. Gradualmente, se produce una inversión de roles que es devastadora para todos. El hijo comienza a juzgar a sus padres, a verlos como seres débiles e incompetentes. Y los padres, sin darse cuenta, comienzan a subordinarse a los juicios de sus hijos. He visto padres que se sienten culpables por tomar vacaciones porque su hijo adulto no está de acuerdo. Padres que no pueden invitar amigos a casa porque su hijo adolescente no quiere. Padres que esconden sus propias opiniones para no molestar a sus hijos. Esto no es amor familiar. Esto es disfunción familiar.
Y lo más triste es que estos hijos, en el fondo, no se sienten seguros. Cuando no hay una figura de autoridad clara en el hogar, cuando no hay límites consistentes, los niños se sienten como si estuvieran cuidándose solos. Y ningún niño debería sentir esa responsabilidad. Te voy a decir algo que puede resultar duro pero es necesario. Cuando un padre permite que su hijo le falte el respeto, está creando las condiciones para que ese hijo se convierta en un adulto infeliz. Porque un adulto que no aprendió a respetar límites es un adulto que no sabe vivir en sociedad. El vínculo entre padre e hijo se va deteriorando progresivamente. Primero es indiferencia, luego desdén, después desprecio. Y finalmente, lo más doloroso, el hijo ve a su padre como un obstáculo para su felicidad, no como un guía hacia ella. ¿Has visto alguna de estas dinámicas en tu propia familia? ¿Sientes que tu hijo te juzga en lugar de respetarte? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si este contenido te está ayudando a entender mejor estas complejas dinámicas familiares, dale like y suscríbete para no perderte la solución que te voy a compartir. Ahora llegamos al punto más crucial de toda esta reflexión. Voy a contarte exactamente qué es lo que realmente está en juego cuando un padre pierde el respeto de su hijo. Y te adelanto algo, no es solo la obediencia lo que se pierde. Es algo mucho más profundo y devastador. Recuerdo el caso de una familia que conocí hace años. El padre, un hombre bueno y trabajador, había criado a su hijo con total permisividad. Nunca le levanté la voz, me decía orgulloso. Siempre le expliqué todo con paciencia. Pero cuando ese hijo cumplió 18 años, algo terrible sucedió. Un día, durante una discusión, el chico miró a su padre y le dijo: «Tú no tienes ni idea de lo que es ser un hombre de verdad». Ese padre se quedó devastado, pero lo más doloroso es que su hijo tenía razón. Aquí está la verdad que muchos padres no quieren enfrentar. Cuando no ejerces autoridad con amor, cuando no estableces límites claros, cuando perdonas todo sin consecuencias, no estás criando a un hijo. Estás criando a alguien que no te respeta porque no ha aprendido a respetarse a sí mismo. Y el problema es que estos hijos crecen sintiéndose vacíos por dentro. Porque la autoestima real no viene de que te permitan hacer lo que quieras. La autoestima real viene de saber que puedes superar desafíos, que puedes respetar límites, que puedes ser responsable de tus acciones. Viene de saber que hay alguien que te ama lo suficiente como para exigirte que seas tu mejor versión. Te voy a contar algo que descubrí después de décadas trabajando con familias. Los hijos que más respetan a sus padres en la edad adulta son aquellos que fueron criados con amor firme. No con dureza, no con autoritarismo, sino con límites claros establecidos desde el amor. Estos hijos, cuando crecen, agradecen a sus padres por haberlos educado con estructura. Por el contrario, los hijos que fueron criados con permisividad excesiva llegan a la edad adulta sintiéndose desamparados. No aprendieron a autorregularse, no aprendieron que sus acciones tienen consecuencias, no aprendieron que el mundo real tiene reglas que deben respetarse. He visto jóvenes de 25 años que no saben cómo manejar la frustración porque nunca aprendieron a lidiar con un no. He visto adultos que no pueden mantener un trabajo porque no aprendieron a respetar la autoridad. He visto personas que no pueden tener relaciones sanas porque no aprendieron que el amor verdadero a veces requiere límites. Pero aquí está lo más devastador de todo. Cuando un hijo pierde el respeto hacia su padre, no solo está perdiendo una figura de autoridad. Está perdiendo su modelo de lo que significa ser un adulto responsable. Está perdiendo su referencia de lo que significa tener dignidad, tener palabra, tener principios. Y esto se convierte en un ciclo que se perpetúa. Estos hijos, cuando se convierten en padres, no saben cómo ejercer autoridad saludable porque nunca la vieron. O se vuelven excesivamente permisivos, replicando el patrón de sus padres, o se vuelven autoritarios, tratando de compensar la falta de límites que vivieron. Te voy a decir algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre: la autoridad parental no es un capricho. Es una necesidad biológica y emocional de los hijos. Los niños necesitan sentir que hay adultos responsables a cargo. Necesitan límites para sentirse seguros. Necesitan estructura para desarrollar autocontrol. Cuando un padre renuncia a su autoridad, cuando perdona todo sin consecuencias, cuando evita el conflicto a toda costa, está abandonando a su hijo en el aspecto más fundamental.
Está diciendo, te amo tanto que no voy a hacer el trabajo difícil de educarte. Pero eso no es amor. Eso es comodidad disfrazada de amor. Y aquí viene algo que pocos padres entienden: los hijos que crecen sin límites claros no se sienten queridos. Se sienten abandonados. Porque en el fondo, ellos saben que si sus padres realmente los amaran, no les permitirían convertirse en personas irrespetuosas, irresponsables o egoístas. La tragedia es que estos padres, tratando de evitar que sus hijos los odien, terminan criando hijos que los desprecian. Tratando de ser los padres buenos, terminan siendo padres irrelevantes. Tratando de evitar el conflicto, terminan creando un conflicto mucho más profundo y duradero. ¿Te has dado cuenta de que quizás has estado evitando establecer límites por miedo a la reacción de tu hijo? ¿Has reconocido alguna de estas dinámicas en tu propia familia? Comparte en los comentarios cómo te sientes al escuchar estas reflexiones. Y si este contenido te está ayudando a entender mejor la importancia de la autoridad parental, dale like y suscríbete porque lo que viene es la solución completa. Y ahora llegamos al momento que has estado esperando. Voy a contarte exactamente qué puedes hacer si te has reconocido en todo lo que hemos hablado hasta ahora. Pero antes, déjame contarte una historia que te va a dar esperanza. Hace 3 años, recibí una carta de una madre llamada Carmen. Me contaba que después de escuchar una charla que di sobre este tema, decidió cambiar completamente su forma de educar a su hijo de 15 años. Profesor, me escribía, por primera vez en años, mi hijo me miró a los ojos y me dijo, gracias, mamá, por no dejarme ser un irresponsable. Esa transformación no fue casualidad. Fue el resultado de aplicar principios muy específicos que ahora voy a compartir contigo. Lo primero que tienes que entender es esto: nunca es demasiado tarde para recuperar el respeto de tu hijo. Pero requiere que tengas el coraje de hacer cambios profundos en tu forma de relacionarte con él. Y te adelanto que no va a ser fácil, porque tu hijo va a resistirse al principio. El primer paso es algo que llamo amor firme. No es dureza, no es autoritarismo, no es gritar o castigar por todo. Es la capacidad de sostener límites claros incluso cuando tu hijo se enfade, incluso cuando te diga que no lo amas, incluso cuando trate de manipularte emocionalmente para que cedas. Te voy a dar un ejemplo concreto. Si tu hijo te falta el respeto, si te insulta o te habla de manera despectiva, no puedes perdonarlo sin consecuencias. Tienes que decirle algo como, te amo profundamente, pero no voy a permitir que me hables de esa manera. Hasta que no me pidas disculpas y cambies tu actitud, no vamos a continuar esta conversación. Y aquí viene la parte más difícil: tienes que cumplir lo que dices. Porque aquí está el secreto que muchos padres no entienden: tus hijos no necesitan que los entiendas todo el tiempo. Necesitan que tengas palabra. Necesitan saber que cuando dices algo, lo cumples. Necesitan ver en ti un ejemplo de lo que significa tener principios y mantenerlos incluso cuando es incómodo. El segundo paso es dejar de criar desde la culpa. Muchos padres tienen miedo de establecer límites porque piensan, mi hijo va a sufrir, va a pensar que no lo amo, va a estar triste. Pero déjame decirte algo, tu hijo va a sufrir mucho más si crece sin límites que si aprende a respetarlos desde pequeño. Cuando estableces un límite con amor, cuando corriges un comportamiento inapropiado, no estás siendo cruel. Estás siendo responsable. Estás pensando en el adulto que tu hijo se convertirá, no solo en evitar su malestar momentáneo. Te voy a contar algo que aprendí de observar a las familias más sanas. Los padres que más aman a sus hijos son aquellos que tienen el coraje de ser impopulares temporalmente para ayudar a sus hijos a ser mejores personas. Son padres que entienden que su trabajo no es ser el mejor amigo de sus hijos, sino ser su guía hacia la adultez. El tercer paso es aceptar que tu hijo a veces se va a enfadar contigo. Y eso está bien. Es normal. Es saludable. Porque cuando un hijo se enfada con su padre por ponerle límites, está aprendiendo que en la vida hay consecuencias, que no siempre puede hacer lo que quiere, que el mundo no gira a su alrededor. He visto padres que se sienten culpables por días cuando su hijo está molesto con ellos. Pero te voy a decir algo, si tu hijo nunca se enfada contigo, probablemente no le estás enseñando nada importante. Los límites, por definición, van a generar resistencia. Y esa resistencia es parte del proceso de aprendizaje.
Aquí viene algo fundamental, tienes que entender la diferencia entre ser amado y ser respetado. Muchos padres quieren ser amados por sus hijos a cualquier precio. Pero el amor sin respeto es vacío. Es dependencia emocional. Es manipulación disfrazada de cariño. Los hijos que realmente aman a sus padres en la edad adulta son aquellos que los respetan. Y el respeto se gana siendo congruente, siendo firme cuando es necesario, siendo un ejemplo de lo que significa tener dignidad y principios. Te voy a dar una perspectiva que va a cambiar todo para ti. Cuando estableces límites con amor, cuando corriges con firmeza pero sin dureza, cuando tienes el coraje de ser impopular temporalmente, no estás arriesgando el amor de tu hijo. Estás asegurándote de que ese amor sea real, profundo y duradero. ¿Estás listo para hacer estos cambios en tu forma de educar? ¿Tienes el coraje de ser firme aunque tu hijo se enfade temporalmente? Comparte en los comentarios qué es lo que más te cuesta de establecer límites. Y si sientes que este enfoque puede transformar tu relación con tu hijo, suscríbete porque lo que viene va a completar esta transformación. Ahora voy a contarte la parte más transformadora de toda esta reflexión. Te voy a explicar exactamente qué sucede cuando un padre tiene el coraje de cambiar su forma de educar y comenzar a establecer límites con amor. Y te adelanto, los resultados van a sorprenderte. Hace poco recibí una llamada que me emocionó profundamente. Era de un padre de familia que había aplicado estos principios con su hijo de 16 años. Me contaba: profesor, después de 3 meses de mantener límites firmes, mi hijo me dijo algo que nunca olvidaré. Papá, por primera vez siento que tienes las cosas claras. Eso me da mucha tranquilidad. Esta transformación no fue casualidad. Fue el resultado de entender algo fundamental sobre la naturaleza humana. Los hijos, aunque no lo expresen conscientemente, están constantemente buscando seguridad. Y la seguridad no viene de poder hacer lo que quieren sin consecuencias. La seguridad viene de saber que hay adultos responsables cuidándolos, estableciendo límites, marcando el camino. Te voy a explicar qué pasa en la mente de un hijo cuando sus padres comienzan a establecer límites después de años de permisividad. Al principio, hay resistencia. Es natural. El hijo ha aprendido que puede manipular la situación, que puede conseguir lo que quiere si presiona lo suficiente. Pero cuando los padres se mantienen firmes, algo mágico comienza a suceder. El hijo comienza a sentir, por primera vez en mucho tiempo, que hay adultos realmente a cargo. Que no tiene que cargar con responsabilidades que no le corresponden. Que puede ser un hijo, no un pequeño tirano que maneja la casa. Y aunque al principio proteste, en el fondo experimenta un profundo alivio. Porque aquí está la verdad que muchos no entienden: los niños y adolescentes que parecen rebeldes y desafiantes muchas veces están pidiendo a gritos que alguien los detenga. Están preguntando: ¿hay alguien aquí que me ame lo suficiente como para no permitirme ser mi peor versión? Te voy a contar algo que observé durante mis años como educador. Los estudiantes que más respetaban a sus profesores no eran aquellos que nunca habían sido corregidos, sino aquellos que habían sido corregidos con firmeza pero con justicia. Estos estudiantes entendían que cuando alguien se toma la molestia de corregirte, es porque cree en ti. Y esto mismo sucede en las familias. Cuando un padre tiene el coraje de establecer límites, cuando dice no cuando es necesario, cuando mantiene consecuencias aunque sea difícil, está enviando un mensaje poderoso: creo en ti lo suficiente como para exigirte que seas responsable. Te amo tanto que no voy a permitir que te conviertas en alguien que no puedas respetar. Pero aquí viene la parte más hermosa de toda esta transformación. Cuando un hijo comienza a respetar a sus padres nuevamente, también comienza a respetarse a sí mismo. Aprende que sus acciones tienen peso, que sus palabras importan, que él tiene el poder de elegir ser una mejor persona. He visto como jóvenes que parecían perdidos, que faltaban el respeto constantemente, que parecían no tener rumbo, se transforman completamente cuando sus padres comienzan a ejercer autoridad con amor. No se vuelven sumisos. Se vuelven seguros. No pierden su personalidad. Encuentran su dignidad. Y algo aún más poderoso sucede en estos hogares: la relación entre padres e hijos se vuelve más auténtica. Porque cuando hay respeto mutuo, cuando hay límites claros, cuando hay amor expresado a través de la responsabilidad,
las conversaciones se vuelven más profundas, la confianza se vuelve más real. Te voy a decir algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Los hijos que más cerca se sienten de sus padres en la edad adulta no son aquellos que nunca fueron corregidos, sino aquellos que fueron educados con amor firme. Son hijos que aprendieron que el amor verdadero a veces requiere límites, que la autoridad saludable es una forma de cuidado. Pero esto requiere que tengas una perspectiva a largo plazo. Tienes que estar dispuesto a ser temporalmente impopular para ayudar a tu hijo a convertirse en el adulto que realmente puede ser. Tienes que entender que tu trabajo como padre no es evitar que tu hijo se moleste contigo, sino prepararlo para la vida real. Porque la vida real tiene límites. La vida real tiene consecuencias. La vida real requiere respeto hacia figuras de autoridad, responsabilidad personal y la capacidad de manejar la frustración. Si tu hijo no aprende esto en casa, lo va a aprender de manera mucho más dura en el mundo exterior. Y aquí está la recompensa más grande de todas. Cuando tu hijo se convierta en adulto, va a agradecerte por haber tenido el coraje de educarlo con estructura. Va a valorar que le hayas enseñado a ser responsable, a ser respetuoso, a ser una persona de la que puede sentirse orgulloso. ¿Estás empezando a ver la importancia de mantener límites firmes con amor? ¿Te das cuenta de que establecer autoridad es en realidad un regalo que le das a tu hijo? Comparte en los comentarios si estás dispuesto a hacer estos cambios en tu forma de educar. Y si esta perspectiva te está inspirando, suscríbete porque lo que viene va a darte herramientas prácticas para implementar todo esto. Ahora voy a darte las herramientas prácticas más importantes para implementar todo lo que hemos hablado. Porque una cosa es entender la teoría, y otra muy diferente es saber exactamente qué hacer cuando tu hijo te desafía, te falta el respeto o trata de manipularte emocionalmente. Déjame contarte el caso de Antonio, un padre que vino a consultarme hace 2 años completamente desesperado. Su hija de 14 años lo insultaba delante de las visitas, le gritaba cuando le pedía que hiciera sus tareas y había comenzado a amenazarlo con irse de la casa si él se metía en su vida. Profesor, me decía, siento que ya perdí a mi hija para siempre. Le enseñé exactamente lo que ahora te voy a enseñar a ti. Y 6 meses después, esa misma niña le escribió una carta pidiéndole disculpas y agradeciéndole por haberse convertido en un papá de verdad. Esta transformación siguió pasos muy específicos que cualquier padre puede aplicar. La primera herramienta se llama consecuencias inmediatas y proporcionales. Cuando tu hijo te falte el respeto, no puedes esperar al día siguiente para actuar. Tienes que responder inmediatamente, pero de manera calmada y firme. Por ejemplo, si tu hijo te grita durante la cena, detienes todo y le dices, esta conversación se termina ahora. Cuando estés listo para hablarme con respeto, podemos continuar. Y te levantas de la mesa. Aquí está la clave, no te enfades, no grites, no entres en su juego emocional. Te mantienes calmado pero absolutamente firme. Porque cuando respondes con calma pero con autoridad, estás modelando exactamente lo que significa tener autocontrol y dignidad. La segunda herramienta es la regla de las 3 oportunidades. Cuando tu hijo comete una falta de respeto, le das una advertencia clara, esta es tu primera oportunidad de cambiar tu actitud. Si continúa, segunda advertencia. A la tercera, consecuencia inmediata sin discusión. Esto le enseña que tus palabras tienen peso y que hay límites claros. Pero aquí viene algo crucial, las consecuencias no pueden ser castigos desproporcionados o vengativos. Tienen que ser lógicas y relacionadas con la falta cometida. Si tu hijo te grita, pierde el privilegio de la conversación. Si no cumple con sus responsabilidades, pierde los privilegios asociados. Si te falta el respeto en público, se retira de la situación pública. La tercera herramienta es lo que llamo el poder del silencio digno. Cuando tu hijo trata de manipularte emocionalmente, cuando dice cosas como ya no me amas o eres el peor padre del mundo, no justifiques, no expliques, no entres en discusiones. Simplemente di, cuando estés listo para una conversación respetuosa, aquí estaré. Y mantén el silencio. Esto es poderoso porque le estás enseñando que no vas a participar en dramas emocionales, que no vas a recompensar comportamientos manipulativos con atención.
Estás estableciendo que la única forma de tener tu atención es a través del respeto. Te voy a dar un ejemplo práctico de cómo aplicar esto. Imagínate que tu hijo llega tarde sin avisar y cuando le preguntas dónde estaba, te responde: no tengo por qué darte explicaciones. Déjame en paz. Tu respuesta debe ser: entiendo que estés molesto, pero en esta casa nos hablamos con respeto. Hasta que no cambies tu actitud, no habrá privilegios este fin de semana. Cuando estés listo para una conversación respetuosa, podremos hablar. Y aquí viene la parte más difícil. Tienes que cumplir lo que dices, incluso si tu hijo llora, te manipula o trata de hacerte sentir culpable. Porque en ese momento, no solo estás educando a tu hijo sobre el respeto. Estás educándote a ti mismo sobre lo que significa tener dignidad como padre. La cuarta herramienta es la reconexión después de la corrección. Una vez que tu hijo ha reflexionado y está dispuesto a hablar con respeto, tienes una conversación calmada donde explicas por qué su comportamiento no era aceptable y qué esperas de él en el futuro. Pero también le reafirmas tu amor: te corrijo porque te amo, no porque quiera controlarte. Recuerda esto siempre: la autoridad sin amor es tiranía, pero el amor sin autoridad es abandono. Tu hijo necesita ambas cosas para desarrollarse como una persona segura y respetable. Y hay algo que tienes que entender: al principio, cuando comiences a aplicar estas herramientas, tu hijo va a intensificar su mal comportamiento. Es lo que los psicólogos llamamos explosión de extinción. Va a probar hasta dónde puede llegar para ver si realmente vas a mantener los límites. Esta es la prueba. Si te mantienes firme, habrás ganado su respeto para siempre. ¿Estás listo para aplicar estas herramientas en tu hogar? ¿Cuál de estas estrategias sientes que más necesitas implementar? Comparte en los comentarios cuál es tu mayor desafío al establecer límites. Y si estas herramientas prácticas te están dando claridad sobre cómo actuar, suscríbete porque estamos llegando al mensaje más importante de toda esta reflexión. Ahora vamos a la parte más profunda y transformadora de toda esta reflexión. Voy a contarte algo que va a cambiar para siempre tu manera de entender qué significa realmente amar a tu hijo. Y te adelanto, lo que vas a escuchar puede ser incómodo, pero es absolutamente necesario. Hace unos meses, recibí una carta que me conmovió hasta las lágrimas. Era de una joven de 28 años que me escribía: profesor, durante años odié a mi padre porque era muy estricto conmigo. Pero ahora que soy madre, entiendo que todo lo que hizo fue por amor. Hoy soy una mujer segura, responsable y feliz gracias a que él tuvo el coraje de educarme con límites. Le debo todo lo que soy. Esta carta resume la verdad más profunda sobre la paternidad responsable. El verdadero amor parental no se mide por la cantidad de veces que evitas que tu hijo se moleste contigo. Se mide por tu disposición a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando no es popular, incluso cuando temporalmente tensiona la relación. Te voy a contar algo que aprendí después de décadas observando familias. Los padres que realmente aman a sus hijos son aquellos que tienen el coraje de pensar a largo plazo. Son padres que se preguntan constantemente: ¿qué tipo de adulto quiero que sea mi hijo? No, ¿cómo evito que se moleste conmigo hoy? Porque aquí está la realidad que muchos padres no quieren enfrentar. Tu hijo no necesita que seas su amigo. Ya tiene amigos. Tu hijo necesita que seas su padre. Necesita que seas la persona que le enseña los valores fundamentales de la vida, que le muestra lo que significa tener dignidad, responsabilidad y respeto hacia los demás. Y esto requiere sacrificio. Sacrificio de tu necesidad de ser querido inmediatamente. Sacrificio de tu comodidad cuando tienes que confrontar comportamientos inapropiados. Sacrificio de la paz momentánea cuando tienes que establecer límites difíciles. Pero déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva. Cuando tienes el coraje de educar a tu hijo con amor firme, cuando estableces límites claros desde pequeño, cuando le enseñas que sus acciones tienen consecuencias, no estás arriesgando su amor futuro. Lo estás asegurando. Porque los hijos que más aman y respetan a sus padres en la edad adulta son aquellos que fueron educados con estructura, con límites claros, con amor expresado a través de la responsabilidad. Son hijos que aprendieron que el amor verdadero a veces requiere límites, que la autoridad saludable es una forma de cuidado. Te voy a contar algo que observé durante mis años como profesor.
Los estudiantes más seguros, más respetuosos, más equilibrados emocionalmente, siempre venían de hogares donde había límites claros y amor firme. Estos jóvenes sabían quiénes eran, conocían sus valores, tenían autorrespeto y respeto hacia los demás. Por el contrario, los estudiantes que más problemas tenían, que eran más inseguros, que faltaban el respeto constantemente, casi siempre venían de hogares donde no había límites claros o donde los padres habían renunciado a su autoridad por miedo al conflicto. Y aquí viene la reflexión más importante de toda esta conversación. Como padre, tu trabajo no es ser perfecto. Tu trabajo es ser real, ser auténtico, ser un ejemplo de lo que significa ser un adulto responsable. Y eso incluye tener el coraje de decir no cuando es necesario, de mantener límites aunque sea incómodo, de corregir con amor pero con firmeza. Porque tus hijos no solo están observando lo que les dices. Están observando cómo vives, cómo respondes a los desafíos, cómo manejas el conflicto, cómo mantienes tus principios incluso cuando es difícil. Están aprendiendo de ti lo que significa tener dignidad, tener palabra, tener carácter. Y cuando un día tu hijo se convierta en padre, va a recordar no las veces que cediste para evitar el conflicto, sino las veces que tuviste el coraje de hacer lo correcto aunque fuera difícil. Va a agradecerte por haberle enseñado que el amor verdadero a veces requiere límites, que la responsabilidad es una forma de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Te voy a decir algo que puede liberarte de una culpa innecesaria, no es tu responsabilidad que tu hijo esté feliz todo el tiempo. Es tu responsabilidad prepararlo para que pueda crear su propia felicidad basada en valores sólidos, en respeto hacia sí mismo y hacia los demás, en la capacidad de ser responsable de sus acciones. Y eso requiere que tengas una perspectiva a largo plazo. Que entiendas que educar a un hijo es como plantar un árbol, requiere paciencia, constancia, y la fe de que los frutos se verán en el futuro, no inmediatamente. La pregunta que debes hacerte cada día no es, ¿mi hijo está feliz conmigo hoy? La pregunta es, ¿estoy criando al tipo de adulto que este mundo necesita? ¿Estoy enseñándole los valores que lo van a guiar cuando yo ya no esté? ¿Has comenzado a ver la paternidad desde esta perspectiva a largo plazo? ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo difícil de educar con amor firme? Comparte en los comentarios qué es lo que más te ha impactado de esta reflexión. Y si sientes que este mensaje puede transformar la vida de otros padres, compártelo y suscríbete porque la conclusión que viene va a inspirarte profundamente. Y llegamos al final de esta reflexión que espero haya transformado para siempre tu manera de entender la paternidad. Pero antes de despedirnos, quiero contarte una última historia que resume todo lo que hemos hablado y que estoy seguro te va a quedar grabada en el corazón. Hace pocos meses, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, vi algo que me emocionó profundamente. Un padre de unos 40 años estaba enseñando a andar en bicicleta a su hijo de 8 años. El niño se caía una y otra vez, y cada vez que se levantaba, miraba a su padre con una mezcla de frustración y esperanza. El padre, con paciencia infinita pero también con firmeza, le decía, tienes que intentarlo de nuevo. Yo sé que puedes hacerlo. En un momento, el niño se enfadó y le gritó, es muy difícil. No quiero seguir. El padre se acercó, se arrodilló a su altura, y le dijo algo que me llegó al alma, hijo, si fuera fácil, no necesitarías que yo te enseñara. Te amo tanto que no voy a permitir que te rindas cuando estás tan cerca de lograrlo. Esa escena resume perfectamente lo que significa ser un padre con autoridad amorosa. No es la persona que evita que su hijo enfrente desafíos. Es la persona que le da las herramientas para superarlos. No es quien le quita todos los obstáculos del camino. Es quien le enseña a convertirse en alguien capaz de superarlos. Y cuando finalmente el niño logró mantener el equilibrio y comenzó a pedalear solo, la alegría en sus ojos no era solo por haber aprendido a andar en bicicleta. Era la alegría de saberse capaz, de haberse superado a sí mismo, de haber contado con un padre que creyó en él lo suficiente como para no dejarlo rendirse. Esa es la misma alegría que vas a ver en los ojos de tu hijo cuando, años después, se dé cuenta de que todo lo que hiciste como padre fue para ayudarlo a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Cuando entienda que los límites que estableciste no eran para controlarlo, sino para liberarlo. Que las veces que fuiste firme no fueron por dureza, sino por amor.
Porque esa es la verdad más profunda sobre la paternidad responsable. Educar a un hijo con límites claros y amor firme no es quitarle libertad. Es darle la libertad más importante de todas, la libertad de convertirse en alguien de quien puede sentirse orgulloso, la libertad de tener relaciones sanas basadas en el respeto, la libertad de vivir con dignidad y propósito. Te voy a dejar con una reflexión que quiero que lleves contigo cada día de tu vida como padre. El amor que tu hijo va a recordar para siempre no es el amor que evitó que se sintiera incómodo temporalmente. Es el amor que tuvo el coraje de prepararlo para la vida real. El amor que le enseñó valores. El amor que le mostró lo que significa tener carácter. Y si hoy te das cuenta de que has estado perdonando cosas que no debías perdonar, si reconoces que has estado evitando establecer límites por miedo al conflicto, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para recuperar el respeto de tu hijo. Nunca es demasiado tarde para convertirte en el padre que él realmente necesita. Tu hijo no necesita un padre perfecto. Necesita un padre real, auténtico, que tenga el coraje de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Necesita un padre que entienda que el amor verdadero a veces requiere límites, que la autoridad saludable es una forma profunda de cuidado. Y recuerda esto siempre, cuando estableces límites con amor, cuando corriges con firmeza pero sin dureza, cuando tienes el coraje de ser impopular temporalmente para ayudar a tu hijo a ser mejor, no estás arriesgando su amor. Lo estás asegurando para toda la vida. Porque los hijos que más aman a sus padres en la edad adulta son aquellos que pueden decir, mi padre me amó tanto que tuvo el coraje de educarme bien. Me enseñó a ser responsable, a tener dignidad, a respetar a los demás. Le debo quien soy hoy. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, si sientes que puede transformar la vida de otros padres que están pasando por las mismas dudas que tú, compártela. Y cuéntame en los comentarios qué es lo que vas a hacer diferente a partir de hoy en tu forma de educar. Tu experiencia puede inspirar a otros padres a tener el coraje de amar con límites. Suscríbete para seguir reflexionando juntos sobre estos temas tan importantes. Porque ser padre es la responsabilidad más grande y el privilegio más hermoso que existe. Y todos merecemos tener las herramientas para hacerlo bien. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Hasta la próxima.